La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Como ustedes saben, en Misión Josué estamos acostumbrados o tenemos como ese modelo de las series y siempre estamos compartiendo una palabra bajo una guía, bajo una serie, un tiempo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y de qué van a hablar si ya acabamos nuestra última serie? ¿Cómo se llama la última serie? A ver. Change Makers. Y decimos, bueno, si ya se acabó la serie, ¿de qué vamos a hablar? Ya muchos ya están en cierre, ya ustedes están pensando, uy, ¿qué va a ser el cierre? Ya está modo fiesta, modo fin de año. Y yo creo que en todas partes ya están, obviamente, que el espíritu navideño, que la fiesta, que yo no sé qué. Pero resulta que nuestro tiempo con el Señor no tiene ni principio ni fin. O sea, tú siempre estás con el Señor y tú siempre tienes que estar dispuesto a escuchar una palabra, a decir, Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? ¿Cuál es la expectativa de lo que yo voy a escuchar en el día de hoy? Y hablábamos, porque hoy es, no solamente yo voy a estar predicando, es un ayuno completamente diferente. Vamos a hacer vamos a compartir una palabra, pero también vamos a tener un espacio de trabajo, de reflexión, guiado por unos súper profesionales y expertos en el tema que vamos a hablar. Pero antes de llegar a esa parte práctica, donde vamos a poner, vamos a definir unas cosas en nuestra vida, es importante que conozcamos una palabra en la cual vamos a estar estudiando en el día de hoy. Y hablando de este tiempo de fin de año, yo creo que ya, o sea, hoy en las redes sociales nos los hacen saber mucho de que estamos en fin de año. Por todas partes, que la Navidad, que ya viene Año Nuevo, que no sé qué. Y el comportamiento siempre es el mismo. Le hablaba con mi hermana Martica y es, caramba, eso es automático. Llega fin de año y la gente se autocambia la percepción. O sea, ellos deciden cambiar de mentalidad y todo, ya estoy preparado para lo nuevo, ya voy a dejar lo viejo. Pero resulta que, ¿cuál es el cambio entre el 31 y el 1? Simplemente es un cambio de hora, de calendario y de horario. Y tú dirás, cuando tú te vas haciendo mayor, tú te vas dando cuenta que son momentos especiales, sí, el estar en familia, el reunirnos, pero no automáticamente apenas pasemos al 1, la situación de mi vida va a cambiar. No cambia. Y si tú no decides tomar las decisiones correctas, va a seguir igual. Solamente se acabaron las fiestas, se acabó el momento de disfrute, se acabó la Navidad y ya otra vez volvemos a nuestra realidad. Mi hijo Juan Martín ya es más consciente y en la Navidad y ahora está, ¿cuántos días faltan? ¿Cuántos días faltan? Y yo, papi, ¿tú para qué quieres la Navidad? Mami, para los regalos. O sea, él está proyectado y claro, esa es su inocencia de niño. Y ahí le dije, bueno, vamos a hacerle una cartita a Papito Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Y escribió los 2 regalos. Y yo le decía, bueno, escribe lo que quieres. Entonces, mami, le ayudé a escribirlo y colocó 1 y 2. Y me dijo, ¿no quieres más? Y me dijo, no, solo estos 2 son los que yo quiero. Entonces, eso me sorprendió porque, claro, él como niño y entendiendo de que Dios es ilimitado, él pudo haber escrito una lista interminable de cosas. Y a veces así somos nosotros, le tenemos a Dios una lista interminable de todo lo que queremos en la vida. Y cuando lo tenemos, volvemos y escribimos otra interminable, que yo sé que si ahora le decimos, escribe tus peticiones y tus resoluciones del otro año, y la lista se hace interminable. Pero a mí me llamó la atención de mi hijo que me dijo, solo estos 2 es lo que quiero, es lo que necesito. Me dijo, los necesito. Él es aficionado con los Legos y me dijo, mami, solo estos 2 son los que yo quiero. Y le dije, bueno, y estaba la niñera, bueno, Luz, ¿tú qué quieres? Y dice, yo no sé, él puso, Luz quiere una vaca y una moto. Y escribió por ella y lo colocó ahí en una bolsita que tenemos. Y me dice, ¿y Papito Dios va a leer eso? Y le dije, sí, él lo va a leer, qué es lo que tú quieres. Y me encantó que él dijo, solo esto es lo que quiero, esto es lo que yo necesito. Claro, su necesidad de jugar y de lo que él anhelaba. Pero me gustó que tenía su convicción realmente lo que él quería. Yo le decía, no, mami, esto y ya, no voy a pedir más nada. Y basado en esto, me lleva a la historia de un pueblo que ustedes conocen, el pueblo de Israel,
que nunca se cansaba de pedir. Y aunque el Señor les complaciera, nunca estaban contentos. Nunca dejaban de quejarse. Y ella le preguntaba a mi esposo, ¿tú crees que Dios tomaría las mismas reacciones en este periodo de la gracia cuando se aburre de nuestra queja? Y ahora lo vamos a estudiar el por qué. Él me decía, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque llega un momento en que tu alma pide tanto, pero nunca se sacia. Y llega un momento que el Señor, por amor, nos lleva a momentos difíciles donde o tomamos una decisión en nuestra vida o simplemente estaremos destinados a persistir, estar ahí. El tema de hoy se llama gigantes diminutos. O sea, como así, un gigante es algo grande, pero porque son diminutos. Y quiero ambientarlos en el momento en que el pueblo de Israel había salido de Egipto y habían pasado ya 2 años. El pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, usted lo ha escuchado, y la Biblia enseña las razones por las cuales ellos permanecieron este tiempo. No era la voluntad del Señor que permanecieran tanto tiempo en el desierto, pero pasar por el desierto sí era parte del propósito de Dios, pero permanecer ahí no era el deseo del Señor, pero lo tuvieron que atravesar. Y habían pasado 2 años desde la salida de Egipto y llegaron a un lugar en donde, por el desespero de ellos, ay, yo quiero ver eso, y cuándo vamos a llegar, y a qué hora, no sé qué. Entonces Dios le dice, bueno, ok, Moisés, envía unos espías para reconocer la tierra. Y era como para darte un parte de tranquilidad, porque claro, llevaban ya 2 años caminando y no veían a la hora de llegar. Y entonces yo quiero esto, y la otra cosa, y no me ha llegado esto. Y Dios le dice, ok, vamos a darle una muestra de lo que yo les estoy diciendo. No es mentira, pero no es para aumentar su nivel de desesperación, sino para traer paz a su vida. ¿Sabes qué pasa cuando tú tienes una petición y estás ahí y estás ahí? Hay oraciones que se vuelven hasta carga. Hay oraciones con las cuales tú deseas tanto algo y oras tanto por eso, que la oración, en el momento de la oración, porque cuando a veces creemos que el orar es simplemente yo hablar con Dios, y es un espacio de conversación con el Señor, en donde estás tan cargado y estás tan afanado por algo, donde no dejamos a Dios ni hablar. Y se vuelve un espacio solamente tuyo. Es un espacio donde solamente tú eres el personaje principal. Cuando estás orando por algo que anhelas tanto en tu vida y simplemente no le das espacio al Señor para responder. El pueblo de Israel estaba en eso. Era que ore y cuando vamos a llegar. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar un parte de esperanza. Quiero que me ayuden con una imagen para explicarles un poco. Ok, en este contexto, este es más o menos, muy aproximado, el recorrido que hizo el pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. Y empiezan a salir, ahí está punto 1, punto número 2, y salen de Ramesés. Ramesés era donde estaba en Egipto y ahí salen. Ok, perfecto. Y luego en Sucot es el primer campamento que ellos hacen, y ahí empieza a manifestarse la gloria de Dios a través de una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. O sea, desde el primer momento en que ellos salen y entran al desierto, empiezan a experimentar la gloria de Dios. Y en esta serie que ha estado trabajando el pastor David, nos ha explicado qué es la gloria de Dios. Es una manifestación tangible de Él. O sea, que en todo momento ellos veían a Dios. En todo momento veían a Dios manifestarse. Y sabes, hay personas que todo el tiempo ven a Dios manifestarse, pero nunca se sienten saciados porque su vida no es transformada. A veces oramos por milagros, porque Dios me responda, porque Dios me resuelva. Pero sabes, eso
nunca termina de satisfacerte. ¿Por qué? Porque tú no vives una transformación por el Señor. Queremos vivir del milagro, de la gloria del Señor, pero nuestra fe no es cambiada ni es transformada. En Pi Hahiroth o Pi Hahiroth es ahí, en ese momento, en donde ellos cruzan el mar. Aquí en este espacio ellos cruzan el mar y ven entonces el milagro de un mar abrirse, pasar en seco y luego ver a los egipcios hundirse. Y luego en Mara, si recuerdan, ahí otro milagro que ocurre. Las aguas estaban amargas, tenemos sed, y ahora que vamos a beber, Dios les sanó las aguas. Y luego ahí viene esta parte en Elim. Sí, ahí también acampan alrededor de 12 fuentes. O sea, no es suficiente, Dios te sana las aguas, sino que te da en abundancia. Y luego pasa aquí al desierto de Zin, y ahí es donde le manda las codornices, ¿verdad? Entonces, en cada momento, después de ver un milagro, vuelven y se quejan. Y es ahí donde muchas personas viven del milagro de Dios. Vengo al viernes violento para que Dios me salve. Vengo el domingo y vengo no sé qué. Y Dios les da el milagro y vuelven a la queja. Y vuelven otra vez. Y vuelven. Y su vida no cambia. No viven la plenitud en Cristo porque viven es de la gloria y viven del evento, viven del milagro, pero no del hacedor del milagro. Y luego pasan del desierto de Zin y luego pasan en este caso a En-Refidim y luchan con el pueblo de Amalek, siendo el pueblo de Israel cero experto en guerra. Ellos venían, acuérdense, de la esclavitud y simplemente era de servir, y Dios les da la victoria ante un pueblo los cuales ellos no tenían chance alguno de vencer. Y luego pasan al monte Sinaí. En el monte Sinaí es donde reciben los mandamientos. Y luego pasan al 9, hacen el tabernáculo. Y en el 10 que empiezan el desierto, ahí donde hace un llamamiento a 70 ancianos. En el 11 pasan a la tierra de Saúl y en Amón, en tranquilidad, que Dios le dice, hey, no vayan a pelear con ellos, porque los voy a hacer pasar en paz. O sea, milagro tras situación. Y luego llegan al punto 12 que ustedes ven aquí, que algo diferente pasa. Y vamos por aquí y que vemos aquí una vuelta innecesaria. Una vuelta innecesaria, y es aquí en Cades Barnea donde ocurre o donde yo pude ver a Dios de una manera en que nunca lo habíamos visto antes. O bueno, la habíamos visto en el diluvio, pero es el enojo de Dios. El enojo de Dios. Ahí miren, ¿dónde está Canaán? Canaán está aquí, ¿verdad? ¿Y dónde estaba Egipto? Aquí. ¿Cuál era la ruta más corta? Tomar esta. Esta era la ruta más corta. ¿Y por qué Dios no los pasó por ahí? Lo explica, Dios mismo lo explica. En Éxodo, le voy a decir exactamente que lo puedan leer en Éxodo 13, en el versículo 17, y dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Sabes, a veces tú te preguntas, o nos hemos preguntado en los momentos de la dificultad y de la prueba, ¿por qué Dios me metió aquí? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Si Dios me prometió tal cosa, ¿por qué todo? Y todo tiene que ser luchado y todo tiene que ser rogado. Y pensamos que es que Dios quiere trabajar algo en nosotros, y Dios quiere como ese padre que forma. Y sabes, hay momentos en que Dios nos pasa por situaciones difíciles porque es necesario y porque es para tu bien y para guardar tu vida. Decía, claro, era más fácil pasar por los filisteos, pero Dios conocía que todavía el pueblo no estaba preparado para enfrentar a los filisteos. Porque apenas vieran la guerra, apenas pasaran por ahí, se iban a asustar y de inmediato iban a volverse a apartar del Señor. ¿Y por qué Dios no ha traído esto en mi vida? ¿Y por qué Dios no me lo ha dado si sabe que lo necesito?
Y la palabra de Dios dice que Él me va a dar todo lo que yo necesite, que Él conoce mis peticiones, que Él suple mis necesidades. Y sí, Dios sabe, Dios lo conoce y Dios a tus necesidades va a responder. Pero antes de suplir, Él conoce tu corazón y sabe en qué momento y cuándo tú lo puedes recibir. Él sabía que ellos no podían llegar a Canaán porque iban a apartarse de Él si pasaban por esa prueba a los cuales ellos no estaban entrenados. Y miren que en este recorrido vieron muchas veces la gloria de Dios y ya tuvieron una preparación que era con el pueblo de Amalek, pueblo que también era invencible ante las fuerzas de Israel, pero que Dios les dio la victoria. Entonces ya ellos tuvieron esa preparación para en un próximo enfrentamiento ya saber cómo vencer. Pero ahí en Cades Barnea ya habían pasado 9 veces en que el pueblo se había quejado, y no solamente quejado, sino intentar rebelar por cualquier cosa, porque no tengo agua, porque tengo calor, porque tengo frío, porque ya se ha aburrido el maná, porque Moisés se fue a orar y entonces nos quedamos solos. 9 veces ya se habían quejado, 9 veces que habían visto la gloria de Dios y para ellos no era suficiente. Pero Dios es tan misericordioso, tan grande, que aún así decidió decirle, ¿sabes qué? Yo te voy a dar una muestra de lo que te estoy diciendo es verdad. Y ese es el Señor en nuestra vida y se lo llevamos a nuestro plano. Tantas veces que Dios habla a nosotros a través de una palabra, una persona de la Biblia dice, yo tengo propósitos contigo, yo tengo planes para ti, te lo demuestro día a día, te lo demuestro en cada cosa que yo hago. Me encanta el testimonio de Santi porque dirán, caramba, necesitaba el trabajo, sí. Para el día siguiente que se quedó sin trabajo, sí. Y él pudo haber pensado, Señor, ¿por qué? Si yo te sirvo, si yo te canto, si yo estoy en el grupo de conexión, si yo. De algo el Señor lo esperó este tiempo para prepararle. Porque tal vez dándole al siguiente día los 2 trabajos de una, ay, que yo consigo así. Y el Señor conoce tu corazón. Dios conoce quién eres tú y lo que puedes atravesar y cuándo será el tiempo para pasar al lugar que Él te ha prometido. Y cuando llegan a este punto, aquí en Cades Barnea, Dios le dice, mira, Moisés, manda a 12 personas que sean príncipes de cada tribu para que reconozcan la tierra. Y listo. Pero Moisés, que cuando usted estudia el personaje de Moisés, una persona de emociones muy elevadas, él dice, no, bueno, mira, ustedes vamos a escoger, y escogió los príncipes, mira, ustedes van a recorrer la tierra, van a mirar si son grandes, si son pequeños, si hay leche, si hay miel, si hay no sé qué, si no hay no sé cuándo. O sea, Moisés les dio también cosas más allá de lo que Dios le había pedido, por su personalidad, porque él claro, hay que entender a Moisés. Moisés era el que estaba cargando con la queja del pueblo todo el tiempo, porque el pueblo se quejaba todo el tiempo. Todos los días, a toda hora, el pueblo de Israel se quejaba. Y Moisés estaba como que, Dios mío, ayúdame. Muchas veces Moisés dijo, me quiero morir. Ya no quiero estar aquí, no quiero ser el líder de esta gente. Estoy aburrido, quítame la vida. Y se lo dijo en diferentes ocasiones Moisés a Dios, quítame la vida porque no me los aguanto más. Y estaba tan así que dijo, sí, vayan y recorran. Y Dios envió a 12 príncipes, se lo podemos encontrar en Números 13, y uno de cada tribu. Y fueron a ver y vieron lo que allí había, y efectivamente se cumplió lo que Dios había dicho, que era una tierra muy fértil, que fluía efectivamente leche y miel. Y de hecho ellos pudieron traer un racimo que no es como el racimo que usted encuentra en la Olímpica, sino era un racimo que lo tenían que ver, lo traían entre 2, porque eran unas uvas muy grandes, o sea, eran el tamaño, no sé, como de mango Tommy, cada así, pero en un racimo, y por eso lo tenían que traer entre 2, porque eran demasiado pesados, cosa que caramba, hoy en día yo veo eso ni lo venden. Entonces dice, ¿de dónde sale eso? Pues en esa tierra brotaban ese tipo de frutos y ellos quedaron, wow, y estuvieron 40 días recorriendo ese lugar como espías.
¿Tú te imaginas estando como espía, que no se dejaran ver, que cogiendo una cosa? O sea, ellos pudieron ver todo durante 40 días. Y cuando regresaron, entonces la gente, bueno, cuéntanos qué vieron y qué pasó y si podemos. Entonces empiezan los espías y vamos a ir entonces número 13 al versículo 16. Dice Números 13, versículo 16, dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Num, Moisés le puso el nombre de Josué. Es decir, como nosotros, misión Josué, ese mismo Josué. Y los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, si el pueblo que la habita, si es fuerte, si es débil, si es poco, si es numeroso. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Negev, hicieron hasta Hebrón, y allí estaba Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Caleb era uno de los príncipes, y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Eso significa de que inventaron. Hablar mal en la versión es que se pusieron a inventar. De la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces uno queda como cuando ya empieza a leer, como así que les parecíamos a ellos. No eran espías, o sea, se dejaron ver. ¿Cómo los vieron? Se dejaron ver de ellos. Se supone que eran espías y que no se tenían que traer una información confidencial y privada. Ustedes saben, en cualquier país el espionaje es un delito, y si tú eres encontrado como espía, pues eres juzgado. Y decía, ellos vinieron y empezaron a inventar, porque todo esto que está aquí al final no es totalmente cierto, y se empezaron a hablar mal de ellos. ¿Y qué hizo el pueblo? Ay, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Ya no lo podemos, ¿cómo vamos a conquistar? Y aún Moisés y Aarón, cuando escucharon esto, dice la palabra en el capítulo 14 después, dice que se echaron a llorar, o sea, se echaron en tierra los propios líderes a llorar por lo que estaban escuchando. Pero no escuchaban lo que Caleb y Josué estaban diciendo. Caleb dijo: yo también estuve ahí y podemos vencer, porque nosotros somos más fuertes que ellos. Y es muy curioso porque, bueno, en la imagen que estábamos viendo, ellos estaban súper cerca. De ahí de Cades hacia la tierra prometida estaba muy cerca. De hecho, solamente fueron 40 días, porque en un recorrido bien largo pudieron haber pasado meses hasta poder llegar allá.
pero estaban a la distancia de 40 días, que era muy cerca, ya llevaban 2 años caminando, y realmente no fue que caminaron 40 días, o sea, de esos 40 días tuvieron tiempo para revisar, para mirar, aún traer fruto de aquel lugar, o sea, que era mucho más cerca de lo que estaban de la tierra prometida. Pero la actitud de ellos es lo que hace que ya esa tierra prometida no esté tan cerca. Y a veces así somos nosotros. Dios te ha prometido, te ha dicho, te ha hablado, te ha confirmado de 1000 maneras tu tierra prometida, y resulta que como no la ves y aunque te hablen, pero tú la quieres ya, entonces no puedes, no aprendes a disfrutar el momento y en el proceso. Ellos nunca estuvieron desamparados en el desierto. De hecho, miren que de pronto no atravesaron por aquí directamente, pero tampoco los atravesó por la mitad, donde no iban a encontrar una dificultad, sino que Dios pensó en todo y los atravesó, como dice la palabra, cerca al mar, para tener la provisión que necesitaban. Y si tú sientes que tu desierto, que tu proceso es muy largo, muy difícil, que Dios no está en el asunto, déjame decirte que estás totalmente equivocado. Porque donde quieres que tú estés pasando, donde tú estés atravesando, Dios está dando su provisión. Tal vez no es la que tú quieres, como lo quieres y tú la esperas. Pero yo no sé, Santi, tú necesitabas el trabajo. Y tal vez dices que Dios no me va a dejar solo desamparado. Hasta a veces podemos pasar hambre. No vamos a comer de la misma manera. No vamos a de pronto a salir. Yo imagino que en esos 6 meses con la princesa no la pudiste llevar allá a Miura. La princesa también se tuvo que ir de empanada y de perro de marino. Porque el príncipe en esos momentos no tenía para llevarla a Malficuchina, ni a llevársela para Miura, ni nada de eso. Pero ahí no los dejó morir el Señor. Y a veces tú en tu desierto estás, ay, como el pueblo de Israel, si yo estuviera allá en Egipto, latigándome, pero en Egipto, si yo estuviera allá y yo tenía ahí mi changua, ustedes saben que yo a mí no me gusta la changua, perdonen, pero yo ya tuviera mi changuita ya, pero eran estas codornices, que era carne. Decía, ¿cómo podían deleitarse más en la changua de Egipto que con la carne que le estaban dando en el desierto? Pero es que así somos y empieza, y si yo estuviera por allá. Y cuando ustedes lean a profundidad lo que ellos expresaron en ese momento, no fue una simple queja. Le dijeron cosas horribles a Dios, le dijeron cosas fuertes. Y a veces en nuestro desierto, en nuestro momento de prueba, permitimos que de nosotros broten esos sentimientos y esas palabras tan negativas hacia Dios. Y a veces por una simple cosa te dejas crear esos mundos paralelos que ni siquiera han pasado, porque es que ni siquiera habían tenido que enfrentarse y ya se estaban diciendo, Dios nos trajo aquí para matarnos. No nos mató en Egipto, pero nos trajo aquí. Y empezaron a decir, ¿sabes qué? Los niñitos, mira, permitió que nacieran aquí en el desierto para matarlos, nos va a matar. Y dijeron cosas horribles. Y además de pensarlas, planificaron cosas horribles, porque dijeron, bueno, lo primero que vamos a hacer es buscar líderes nuevos. Moisés y Aarón no sirven. Y lo segundo que vamos a hacer es vamos a matar a Josué y a Caleb, porque nos están inventando cosas. Y hoy vengo a decirles algo primero. Ten cuidado lo que ves y lo que hablas en tu proceso. Ten mucho cuidado lo que ves, cómo ves y lo que hablas en tu proceso. Porque el Señor nos muestra, Dios siempre escucha. Y no solamente escucha tú, el Señor, sino también escucha el enemigo. Ayer estábamos en una consejería y a las 5 mi mamá tenía una cita médica que nos iba a definir si tenía cáncer o no. Y yo estaba en mi consejería y a las 5 yo sabía que después de las 5 a las 6 más o menos ella me iba a tener que llamar o a darme una respuesta. Y estábamos en esa espera desde hace un mes, que fue la biopsia, y algo súper extraño, yo no sé si así funciona el sistema médico, pero teníamos los resultados de la ecografía, que decía que el tamaño de la masa estaba en un estado 4
Y yo pues hablo con una amiga internista, me dice, no te puedo decir ni sí ni no, pero estado 4 de ese tamaño de masa, hay una probabilidad que sea cancerígeno o no. Si ya pasa a un estado mayor, se va aumentando esa probabilidad y pues ya hay que empezar el tratamiento. O sea, yo estaba ahí en la mitad de sí, sí o sí no. Y yo no sé cuántos de ustedes, pero no hay una cosa más angustiante que estar ahí entre el sí y el no. Porque si tú sabes que sí, tú estás contento. Y si tú sabes que el no, ya tú sabes que vas a estar triste. Pero después tú te arreglas. Pero cuando tú estás en que no sabes si te vas a poner feliz o te tienes que poner triste, cuando estás esperando la respuesta de ingresar a una universidad, o después que hiciste una entrevista laboral, tú no sabes si te van a llamar o no, si el que hoy te dijo estás muy linda, tú no sabes si gusta de ti o no gusta de ti, lo que estás ahí en ese punto en donde eres tú y la decisión de lo que tú vas a pensar. Y cuando yo veo esto que me dicen puede o no puede haber una probabilidad de cáncer, entonces, claro, el enemigo enseguida, no, imagínate, ahora tu mamá, viene diciembre, o sea, el enemigo empieza como a lanzarte esos dardos y a traerte muchas cosas, no, y la muerte, y el cáncer, o sea, tantas cosas que tú te puedes imaginar, pero ya como el Señor ya me ha hecho pasar por ese desierto, donde yo he visto, le dije, no, esto no va conmigo y yo no, esta vez no voy a permitir que juegues con mis pensamientos. Y yo dije, no me han dicho ni sí, tampoco me han dicho que no, pero yo no me voy a autosabotear, no me voy a imaginar escenarios paralelos, no voy a pensar, ay sí mamá, entonces ¿qué voy a planificar? Porque no sé nada. Yo me voy a aferrar a la palabra del Señor y yo creo que Él, si llega a pasar, la puede sanar, y si no, atravesaremos el proceso, y si no, pues tengo toda la certeza de que Él va a estar con nosotros, y decidí no echarle mente. Obviamente oraba, Señor, porque tiene unos otros síntomas, no necesariamente asociados al cáncer, yo ayúdale, sánale, y mi intención simplemente era, Dios mío, que ella pueda conocerte más, que este espacio sea para que ella pueda profundizar en tu palabra, y efectivamente lo ha sido. Se ha aferrado, ha estado mucho más conectada con la iglesia, después de un proceso muy largo que yo les he contado de la muerte de mi hermano. Y de hecho hoy Dani me preguntó, ¿tú sí quieres predicar el día de hoy? Yo le dije, ¿por qué? Porque hoy mi hermano estuviera cumpliendo años. O sea, como que ese sentimiento de, ay, ¿será que? Dije, no, yo lo voy a hacer, porque ya yo pasé por eso. Diré, ay, no, la gente no, ustedes los pastores, ya yo pasé por eso. Yo pasé que es saber de que Dios te tiene prometido algo y tú estás, Señor, preguntándote el por qué y qué hago aquí y cuándo voy a salir de esto, y Dios dándote señales y dándote la provisión, y tú, es que eso no es lo que yo quiero, yo lo quiero, y nunca valorando el momento del tiempo del Señor. Y resulta que yo hice eso con mi mamá. Le dije, mami, no permitas que esos pensamientos, obviamente ella es la directamente involucrada, te hagan pensar en lo que puede ser o lo que no puede ser. Ahí es donde el Señor te dice, ¿dónde está la fe? ¿Dónde estás viendo tú? ¿En qué estás viendo? Y lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos en un proceso, una prueba, o si tú le quieres llamar el desierto, y es cómo veo afecta mi visión. El pueblo de Israel, cuando ven esto, hay dos cosas que llaman mucho la atención. Y el primero es que estaban viendo ellos. Y vieron la tierra prometida, pero también vieron gigantes. Y dice que sí, posiblemente eran personas, pero decían, eran altos, pero tal vez no eran gigantes. ¿Cómo ves tú en tu proceso las cosas? ¿Ves solo gigantes o ves a Dios? Y yo estaba preparada y decía, si el dictamen es para cáncer, yo no iba a ver al cáncer, yo iba a ver a Dios. De muchas maneras, yo tenía esa certeza. Si tu proceso hoy es el desempleo, no mira el desempleo, mira lo que Dios va a hacer en tu vida. Si tu proceso hoy es la espera de una persona para tu vida, no te enfrasques en lo que no está. Enfráscate en quién es Dios y qué es lo que puede hacer. Ellos no estaban viendo la tierra prometida, y aunque miren, tangiblemente le trajeron un racimo de unas uvas que tal vez no iban a encontrar en otro lugar, ellos se enfocaron en lo que no tenían.
es que nosotros somos pequeños, es que yo no tengo, nosotros no tenemos armamentos, ellos sí tienen, y ellos tienen y tienen y tienen. Y fíjense cuando ustedes lean detenidamente que Dios no le mandó a que fueran a esa minucia, simplemente a recorrer la tierra y a ojearla. Moisés fue el que le hizo énfasis, mirar si es grande, si son pequeños, si pueden o no pueden, si podemos hacer o no podemos hacer, qué va a pasar o no. Y a veces el enemigo te va a trabajar en tu momento de prueba, en los escenarios, en los posibles escenarios positivos o en los posibles escenarios negativos. ¿Qué va a pasar si no termino mi carrera? ¿Y qué va a pasar si no tengo para la matrícula? ¿Y qué va a pasar si Dios me quedo solterona o me quedo solterón? ¿Y qué va a pasar? ¿Y el qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Y realmente no ha pasado nada. No ha pasado nada. Tú no sabes qué va a pasar. Pero la forma como piensas y cómo actúes sí puede determinar cómo vas a vivir ese proceso. Porque el pueblo de Israel, número uno, estaban viéndose de la forma equivocada. Y hoy te invito a que mires tu momento y tu proceso de la forma correcta. Ellos se enfrascaron en lo que no iban a poder. Y olvidaron lo segundo, cómo se veían ellos a sí mismos. Y ellos dijeron, nosotros somos como langostas para ellos, como saltamontes. Y así mismo nos ven a nosotros. ¿En qué momento dijeron que ellos los habían visto? Ni siquiera los habían visto, porque una vez descubrieran que eran espías, créeme que ellos allá no hubiesen podido regresar. No los habían visto. Y a veces el enemigo quiere hacerte ver que tú no puedes, que no eres capaz, que no lo vas a lograr, que tú no tienes las capacidades. Pero déjame decirte que no se trata de ti, se trata de quién eres tú en el Señor. No se trata de tus capacidades, no se trata de lo que yo soy o lo de que yo puedo lograr. Es quién soy yo en Él. ¿Dónde están las promesas de Dios en tu vida? ¿Quién eres tú en Él? Y a veces olvidamos eso y solamente 2 personas se los hicieron recordar. Caleb le dijo, nosotros somos más fuertes que ellos porque Dios está con nosotros. Y en el relato les decían, nosotros vamos a vencer porque Dios no está con ellos. Dios está con nosotros, nosotros sí lo podemos hacer. Pero el pueblo de Israel, como no había sido transformado su mentalidad y ellos vivían del milagro en milagro, ellos no habían entendido quién eran ellos y quién era Dios en su proceso. Y hasta que no murió la incredulidad, no salieron de allí, de ese lugar. En esa vuelta duraron mucho tiempo y aquí, después de ese momento que ellos dijeron, no vamos a poder, vamos a destruir al pueblo de Israel, prepararon una rebelión, porque ni siquiera fue la queja, se rebelaron contra Dios. O sea, ya accionaron un plan. Y cuando Dios los escucha, porque ellos creían que ellos podían hablar y que Dios no los iba a escuchar, Dios se enoja y le dice a Moisés, ¿sabes qué? Esta gente no va a entrar a la tierra prometida. Y nadie va a entrar. Y Moisés le dijo, ¿sabes qué? No lo hagas. O por amor a tu palabra, no lo hagas. Porque van a pensar los demás pueblos de que tú los sacaste de Egipto y como no pudiste, o sea, como tú no pudiste entrarlos, los mataste y van a dudar de ti. Le dijo, no, ellos no van a pensar eso. Porque los que son inocentes van a dejar entrar. Pero lo que sí les voy a decir es que estos ya son 10 veces que me han tentado y ellos no van a ver la tierra prometida. Pero sí, los demás lo van a ver. Y ustedes pueden notar que solamente a la tierra prometida entró Josué. De esa generación entró Josué, Caleb, todos los que eran en ese momento menores de 20 años. Y ni siquiera Moisés y Aarón pudieron entrar. ¿Y por qué no entraron a la tierra prometida? No solamente porque se atemorizaron, porque el temor no limita tu propósito, porque siempre podemos tener temor, es normal. La tristeza no limita tu propósito. Tú te puedes sentir triste cuando estás pasando por un momento difícil. Lo que sí puede limitar tu propósito y tu visión es la incredulidad. Tú puedes tener miedo, puedes estar triste, puedes estar decepcionado, puedes experimentar esos sentimientos durante tu proceso difícil. Hoy cojo a Santi y hoy es mi modelo. Muy probablemente Santi estuvo triste, estuvo preocupado, estuvo pensativo.
¿yo qué voy a hacer? Ya me voy a graduar, ¿cómo voy a pagar ese derecho de grado ahora? ¿Qué voy a pasar? ¿Y el colegio en mi casa? ¿Y la merienda de mis hermanitos? ¿Cómo ayudo en mi casa? Muchas cosas que son naturales en tu proceso. Pero lo que yo sé que Dios no le hubiese, no sé si la palabra perdonado, es la incredulidad. De que no hubiese creído que Dios podría hacerlo. Y en nuestros procesos, lo que va a hacer que empieces a dar vueltas y vueltas antes de llegar al lugar es la incredulidad. Así que permítete estar triste, puedes estar de pronto un momento agobiado, puedes llorar, puedes estar preocupado. Lo que nunca permitas en tu vida es que entre la incredulidad, en que empieces a dudar de que Dios ni es poderoso, ni que tú eres un hijo de Él. Porque es lo primero que el enemigo va a empezar a hacer dudar en ti, de que Dios es grande y que Dios es poderoso y que tú no eres en Él. Y al final tuvo que morir toda la generación incrédula para poder ellos pasar. ¿Cómo pudieron llegar a la tierra prometida? Solamente cuando hubo un cambio en su mente. Y hoy te puedo decir, cambia la mentalidad en el desierto y cambia la mentalidad de desierto. Cambia la mentalidad en el desierto y cambia la mentalidad de desierto. Cuando yo hoy me desperté, yo ayer sentía que la prédica le faltaba como algo. Decía, Señor, te falta algo. Y literal, cuando abro los ojos me dice, Dios, tú no estás en busca de la tierra prometida. Tú estás en la tierra prometida, porque la tierra prometida soy yo. Y a veces oramos y yo le entiendo. Los ministros oran y dicen, sí, hermano, ore, porque Dios de aquí lo va a llevar a su tierra prometida. Tú estás en la tierra prometida. Tú no estás en el desierto. Tú estás atravesando luchas porque aun cuando llegaron a la tierra prometida, tuvieron que luchar para conquistar. Yo le dije, eso es. Yo no estoy en mi desierto. Ya Dios me sacó de la esclavitud a la libertad. Que hoy estoy viviendo, puedo vivir dificultades, sí, pero ya yo estoy en mi tierra prometida. Ya yo no estoy añorando el pasado. Ya yo no estoy pendiente de lo que ha de venir. Tú estás en la tierra prometida. O sea que tú tienes que cambiar tu mentalidad de que estoy en el desierto, hermano. Aquí, usted sabe mi proceso. Ay, aquí en la lucha, hermano. Ay, aquí. Ahí vamos, hermano. Yo le dije, no, yo estoy en mi tierra prometida. Porque dije, Señor, ¿qué más me vas a prometer? Si para ti la tierra prometida es el esposo, el carro, la casa, no sé, el hijo, la universidad, el trabajo, entonces tú estás en esto, en el desierto, viviendo etapa en etapa, de punto en punto y dando vueltas. Pero si tu tierra prometida es Él, vas a conquistar como Josué. Y aún en tu posteridad, como Caleb, conquistarás para ti y para tus generaciones. Pero si para ti la tierra prometida son las cosas de este mundo, créeme que vas a estar ahí. Y durarás mucho tiempo hasta que te des cuenta de que realmente la tierra prometida es Él. Y cuando tú lo tienes a Él, lo tienes todo. Cuando tú tienes a Cristo en tu vida, lo tienes todo. Y hay gente que me ha dicho, ay, pero que ya tú tienes esposo, tú tienes hijos, no sé qué. Y le dije, ellos no son mi tierra prometida. Ellos son parte de las añadiduras que el Señor tuvo en mí y que le ha placido. Pero mi tierra prometida ya yo la tuve mucho antes de conocer a mi esposo. Él no era mi tierra prometida. Mi tierra prometida siempre ha sido Él. Y mi hijo no es la tierra prometida, no es lo que el Señor me prometió, porque le soy honesta. A mí Dios no me prometió ni casarme, ni tener hijos, ni que voy a traer carrera, nada de eso. Que yo dije que no, Dios en un día me habló y me dijo que yo me iba a casar y que yo iba a tener. Dios nunca me ha prometido eso. No sé si a usted, tal vez personalmente, Dios sí te ha prometido tales cosas, pero a mí Dios nunca. Y las cosas se dieron dando, no sé, yo le dije, yo siento, tengo 10 años de matrimonio y yo le decía, Dani, se parece como, yo siento que no ha pasado tanto tiempo. Pero porque me he sentido feliz en mi tierra prometida, que es el Señor. Así que en esta mañana que hemos hablado de esto, cambia tu mentalidad. Si quieres seguir en el desierto, batallando y orando por las cosas, pues al menos no seas incrédulo como ellos. Pero si tú quieres vivir en la victoria, entonces cambia tu mentalidad de desierto
y ya tú estás en tu tierra prometida y confía que en el Señor vas a conquistar todas esas cosas que Él te ha prometido. Entonces, basado en esto, Wilson y Alex le van a entregar unas cositas. Buenos días para todos, Dios les bendiga. Bueno, debo reconocer que yo personalmente no sabía que Melissa iba a hablar de esto y de verdad que hablo mucho de lo que voy a decir. Este año ha sido un año de muchos desafíos para mi vida personal, de poder traer mi carrera y aterrizarla a la luz de la palabra, de poder unir la ciencia y la fe, porque a veces miramos esto como muy lejos el uno del otro y yo creo que Dios nos ha regalado tantas cosas maravillosas a través de la ciencia y el error no ha sido de la ciencia, ha sido de nosotros los hijos de Dios de querer desvincularla de nuestro proceso de fe. Y este año aprendí, gracias a un gran maestro, una parte de la psicología que explica mucho lo que Meli nos compartió. Wilson y yo tuvimos la oportunidad de desarrollar este taller. Él lo va a explicar más desde la parte práctica de cómo debemos ejecutar ciertas cosas. Y yo te voy a dar ese contexto científico aterrizado en la fe de realmente cuáles son esos obstáculos, de realmente cuáles son todo ese proceso que te lleva a desvincularte de la visión que Dios tiene para tu vida, de ese plan, de ese propósito. Y cuando Melissa explicaba eso, yo decía literalmente esto que les voy a explicar a ellos hoy es sustentado en esa vivencia que tuvo el pueblo de Israel. Entonces no sé si porfa me proyectan la imagen que les traje el día de hoy para explicarles muy brevemente. Yo decía, Dios mío, ¿cómo conecto esto con la fe? Y le doy gracias a Dios de que desde el Génesis es sustentada esta teoría. Es una teoría que se llama la teoría, es un modelo terapéutico, y yo no lo practico, pero lo uso para explicar realmente cómo funciona el proceso de nosotros interpretar los momentos que Dios nos permite vivir. Y creo que ahí fue donde falló el pueblo de Israel. Esta teoría se llama racional emotiva conductual. En sus siglas es reconocida como la TREC. Fue inventada en 1995 por un psicólogo famoso de corte cognitivo comportamental llamado Albert Ellis. Y esta teoría realmente explica de cómo las circunstancias que vivimos crean en nosotros o nos llevan a nosotros a interpretarlas, y muchas veces tenemos siempre, puedo decir siempre, dos opciones, que pueden ser muchas, pero dos opciones que son contrapuestas. Es decir, ante las cosas que nos suceden siempre vamos a poder pensar de un modo optimista o de un modo pesimista. Y no sé, ¿quiénes se vieron la película esta de las emociones? ¿Cómo es que se llama? Intensamente. Tiene un poquito de verdad, pero no del todo, porque realmente no es la emoción la que se produce sola y nos lleva a comportarnos de cierta manera, sino que antes de una emoción primeramente hay un pensamiento. Pensamiento que tiene que ver con la interpretación que hacemos de las cosas que nos pasan. Entonces, esta teoría explica realmente de cómo un pensamiento produce a su vez una emoción y esa emoción realmente termina por volverse una conducta. Y a veces nos dice, mira, hay que gestionar las emociones, pero realmente lo que tú debes gestionar es tu conducta, tu acción, porque es lo visible. Tu acción representa la forma en la que tú piensas y la forma en la como te sientes. Ya después de que procesaste esto, lo más difícil es controlar tu reacción frente a esto que estás sintiendo. Y yo le voy a explicar cómo desde el Génesis esto se ve aplicado a la luz de la palabra. En Génesis 3:1-6 esta teoría se sustenta. Yo le decía, Dios mío, ¿cómo le traemos al pueblo de Dios de que la psicología primeramente no es del diablo, y de segundo que a través de ella podemos entender muchas cosas que nos pasan como hijos de Dios? Hago una pausa aquí. ¿Quiénes tuvieron la oportunidad de hacer guerra espiritual? Veo que mucho líder, mucho maestro, mucha consejería. Wilson, bueno, estamos aquí los dos. Creo que por eso estamos conectados en este taller. Yo tuve la oportunidad de hacer guerra espiritual. Y una de las cosas que aprendí en guerra espiritual es de que siempre, y lo dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, no es contra tu papá, no es contra la escasez, no es contra tu proceso. Es definitivamente contra Satanás. Porque lo que él va siempre a querer hacer en tu vida es enviar dardos. Esos dardos pueden ser pensamientos, pueden ser situaciones, circunstancias dolorosas, que progresivamente, si no estás afianzado en el Señor, si no tienes herramientas,
Él termina por romper la armadura de Dios en tu vida hasta llegar a tu corazón, hasta llegar a tu mente y hacer estragos. Aquí ahora voy a explicarle, ahora sí cierro paréntesis, en Génesis 3:1, cómo vivimos ese proceso de una circunstancia genera un pensamiento genera a su vez una emoción y una emoción genera a su vez una acción o un comportamiento. Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y yo conecto esto mucho con la historia de Israel en el desierto. Vamos a decir que las serpientes representan a los otros 10 espías y Dios representa a Caleb y a Josué. Es decir, frente a una circunstancia que fue ir a ver la tierra prometida, surgieron dos opiniones: la de Caleb y la de Josué, de que es si podemos vencer, si podemos entrar, esa es la tierra que Dios nos dio. Y la de Satanás, que fue a través de los 2 espías: mira, ellos nos van a matar, no podemos, somos muy pequeños delante de ellos, no vamos a poder recibir eso que Dios nos ha prometido. Y frente a eso, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía dos opciones: o creer en las palabras de los otros 10 espías, o creer en las palabras de Josué y de Caleb. ¿Qué pasó? El ser humano tiene esa tendencia muchas veces innata a inclinarse por lo catastrófico, y eso tiene que ver con las creencias irracionales que se han impregnado en nuestra mente. Entonces, mire cómo ella tiene, en medio de la circunstancia, tiene dos consejos: el de Dios, pero también el de Satanás. Y esa es la circunstancia, el momento en que Adán y Eva están frente al árbol del huerto. Esa es la circunstancia que se creó. Entonces, mira, vio la mujer que el árbol se generó un pensamiento. Es decir, ella ya comenzó a crear una concepción, un concepto, una percepción del árbol, y es que era bueno y que era agradable y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Es decir, que cuando ella ve que ese árbol es bueno, comienzan a generarse en ellas emociones, que era agradable a sus ojos y que era codiciable. Cuando tú tienes algo que te llama la atención, comienza a moverte en ti una energía por querer alcanzarlo. Esto mismo pasó primeramente en Adán y Eva y posteriormente a lo largo de la vida en nosotros. Eva vio que el árbol era bueno, creó un pensamiento, una idea, una percepción de las circunstancias, a pesar que Dios le dijo: de ahí no puedes comer. Pero vino Satanás y la sedujo. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Cuál fue la acción después de todo este proceso? Y tomó de su fruto y comió. Y no solo comió, y también a su marido dio, el cual comió así como ella. ¿Eso es culpa de Dios? ¿Es culpa de Dios todo lo que viene después de esta decisión que nos marcó a ti y a mí? Culpa de dos personas que realmente no escucharon la voz del Señor, que dejaron que las circunstancias que se les presentaran movieran muchas cosas en ellas, creando ideas irracionales, emociones totalmente contrarias a la realidad y, por supuesto, acciones. Yo hoy vengo a decirte de parte de Dios de que quizás tú no puedes cambiar muchas cosas en tu vida, la familia en la que naciste, quizás tú no puedes cambiar la escasez que puedes estar viviendo, la salud, cualquier cosa. Hay cosas que definitivamente como seres humanos venimos condicionadas. Tú no elegiste nacer en Colombia y hablar español. Esa cosa para nosotros es incambiable. Tú no naciste sermono, moreno, trigueño, pelo liso, pelo lacio, delgado, grueso. Eso tú no lo elegiste. Bueno, a menos que ya definitivamente hayas nacido flaco, no hayas guardado tu forma de comer y te engordaste, pero eso es diferente. Hay cosas que no podemos cambiar. Pero como hijos de Dios,
vamos a ser siempre libres de tomar una decisión frente a algo, de elegir cómo pienso frente a las cosas que me pasan y cómo me comporto frente a eso. Quizás has vivido momentos muy difíciles en tu vida, pero el enemigo lo que ha hecho es, mira, te lo mereces, no eres bueno, no vales la pena. Y te has creído tanto eso que has creado en ti quizás una depresión, una ansiedad. Y las acciones consecuentes a eso es que has dejado de venir a la iglesia, que has dejado de orar, que has dejado de congregarte, que has dejado de hacer lo que a Dios le agrada. Y ahí Dios no puede hacer mucho porque Él te da esa libertad. Ese es el famoso libre albedrío de que tú eres quien elige qué decisiones tomar. Y les abro un poco mi corazón para darle ya paso a Wilson y que nos pueda explicar mucho más allá de ver realmente cómo todo este proceso afecta lograr la visión. La visión se convierte siempre en una meta a alcanzar, en donde debes realizar un paso a paso de acciones que te van a llevar a conseguirla. Pero la forma en la que tú comiences a percibir el camino hacia llegar a la visión va a depender mucho si la alcanzas o no. Este año para mí, y todos me ven siempre sonriendo, yo soy Alex el jocoso, el molestoso, el que siempre hace reír, el chabacán, el relajado. Pero después del 2018 creo que este ha sido uno de los años más difíciles de mi vida. Dios me ha permitido pasar por procesos profesionales en mi vida laboral, procesos matrimoniales con mi esposa, procesos ministeriales, y les confieso que en algún momento de este año, por ahí como en septiembre, pasó una circunstancia personal en el trabajo que me hizo confrontarme mucho. Fue un momento que yo pensé en mi vida que iba a vivir, y yo llego a mi casa y me acuesto y yo sentía realmente como si hubiese trabajado cargando bultos de cemento todo el día. Y yo le decía al Señor, Dios mío, no me siento bien. Y comenzaron en ese justo momento a llegar pensamientos. Mira, tenía la ventana abierta del cuarto, lánzate de la ventana. Tú lo que has hecho lo has hecho mal. Tu esfuerzo ha sido en vano. Nadie valora lo que tú haces por los jóvenes en el colegio. Nadie hace esto. Eran pensamientos del enemigo. Y por supuesto la circunstancia daba en algún momento para interpretarlos de esa manera. Pero como ya yo conozco esto que les compartí y entiendo que es el enemigo queriendo entrar a mi mente, yo lo único que pude hacer fue hablar a mí mismo. Dios mío, yo sé que estos pensamientos primeramente no vienen de ti porque no hacen parte de tu plan. Entiendo que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir, mas tú has venido a mi vida para que yo tenga vida y vida en abundancia. Y comencé a tener un proceso de oración que yo en mi vida pensé que como psicólogo iba a tener ideas suicidas. Y yo, Dios mío, yo sé que esto no viene de ti, y era la tentación, lánzate, lánzate. A tal punto que yo lo que decidí fue orar, transformar mi percepción de la realidad de como algo que me deja más bien aprendizaje, de que no fue un fracaso, sino una oportunidad para seguir creciendo como profesional, y pude descansar en el Señor. Hizo que yo no me lanzara a la ventana, hizo que yo siguiera confiando en lo que Dios tiene para con mi vida. Entonces, chicos, ustedes las circunstancias que viven no las van a poder cambiar, pero si entienden esto, van a entender siempre que ante circunstancias difíciles tienen siempre la oportunidad de elegir qué pensar sobre ellas para sentirse, por supuesto, mejor y por consecuente actuar mejor. Si ustedes piensan de que ustedes son malos, ¿cómo creen que se van a sentir? ¿Cómo creen que van a actuar? Pero si ustedes piensan de que Dios tiene un propósito con ustedes, de que esto que están viviendo es parte del proceso, ustedes van a seguir avanzando y no van a claudicar. Era lo que quería compartirles, chicos, y que Dios les bendiga. Bueno, damos paso a Wilson para que nos explique un poco más lo que tiene preparado para nosotros. Gracias, Alex. Bueno, chicos, hablando un poco ya sobre visión, sobre fe, metas, objetivos. Una de las cosas que yo creo que nos cuesta mucho a esta generación, me incluyo yo, mi generación, parezco joven pero no soy tan joven, delicado, Sebastián. Entonces, creo que una de las cosas que nos cuesta mucho es planear. Hoy mucha gente sabe inglés, sabe Excel, de todo, menos planear. Y es una competencia que siento que a esta generación le hace falta bastante. Sobre todo porque venimos atravesando procesos, por ejemplo, como la automatización, este tema de las IAs, hace que perdamos ciertas facultades.
Y nos enfrentamos también incluso a la procrastinación. Esta generación, y me incluyo yo también ahí, somos altamente procrastinadores, porque estamos también expuestos a una sobreestimulación, estamos expuestos a las tecnologías que nos generan ciertas cosas en nuestro cerebro, que tenemos esa, ¿cómo diría? Como esa facultad de aplazarlo todo y dejarlo para última hora. Entonces, hoy quiero hablarles sobre fe y visión. Hay tres cosas que alimentan tu visión. La primera son los sueños. Los sueños te inspiran. Una visión nace de un sueño. Antes de tú visionar algo, primero nació como una ilusión, como un anhelo. Pero los sueños tienen una limitante, que solamente se quedan en inspiración. Solo inspiran. Mientras que la visión es transformadora. La visión, cuando se consolida, logra transformaciones en tu vida. Los sueños no generan acciones. Los sueños son muy inestables. Un día quieres tener carro, otro día no. Un día quieres este trabajo, otro día sueñas con otro. Los sueños no generan acciones, pero la visión genera compromisos. Cuando tú tienes una visión clara de lo que quieres, cuando estás determinado, tú empiezas a generar compromisos contigo mismo. Que sin importar lo que ocurra en tu realidad, a tu alrededor, tú vas a alcanzar lo que te has propuesto. Ese es el impacto que tiene una visión. Los sueños son muy cambiantes, pero la visión tiene la capacidad de adaptarse a la realidad. Está bien que de pronto hoy, supongamos que tu visión es tener un vehículo o comprar una casa. Quizás hoy no cuentas con el presupuesto o con el trabajo que tú anhelas que te permita comprar una casa. Eso no quiere decir que ya tú vas a desistir de comprarla. Tú tienes que adaptar la visión a qué tienes que hacer para conseguir esa casa. Otro factor que es importante para entender una visión es la realidad. Tu realidad. Si bien la visión es algo que siempre está a futuro, permanentemente, la visión no se desconecta de tu realidad. La visión no tiene que estar desconectada de lo que tú hoy eres o de lo que tú hoy tienes. La visión no desconoce tu realidad. Es tu realidad la que le da permanencia a la visión. Planeamos el futuro desde el hoy. Planeamos el futuro desde el presente. Porque es lo que no tienes hoy, es lo que alimenta tu visión. Porque si ya tienes, no visionas. Si ya tengo una casa, ¿para qué compro otra casa? Si ya tengo esto, ¿para qué quiero esto? La realidad que hoy tienes es importante entenderla porque es la que alimenta la visión. Es la que le da vigencia a lo que quieres conseguir. Lo que hoy no tienes son los insumos que tu visión necesita. Tu visión no es enemiga de tu realidad. A veces nos cuesta visionar porque creemos que nuestra realidad es un limitante. Tu visión no es la enemiga de tu realidad, ni tu realidad es enemiga de tu visión. Son aliados. Pero tu visión siempre tiene que superar tu realidad. Es decir, el hecho de que hoy en tu casa nadie haya comprado una vivienda nunca, no quiere decir que como tus papás no lo hicieron, entonces tú tampoco lo vas a hacer. Quizás es tu realidad, pero tu visión siempre tiene que ir por encima de tu realidad.
tú vas a ser el primero en comprar la casa. Amén. Tú vas a ser el primero en tener un empleo formal. Tú vas a ser el primero en tener un salario alto en tu casa. El hecho de que tus padres o tus hermanos o en tu familia nadie haya logrado estas cosas no la hace enemiga de tu visión, la hace aliada. Número 3, la fe. La visión y la fe son hermanas, deben ir de la mano, porque la fe es el impulso que alimenta la visión. La fe te hace resiliente, porque cuando estás enfrentando situaciones de escasez y limitantes donde tu fe, donde tu realidad te dice otra cosa, tu fe es la que te alienta. Si lo puedes, continúa. Ya Dios lo dijo, ya Dios te prometió esto. Es la fe la que genera esa resiliencia en ti, esa creatividad, porque sabes que tienes un Dios grande. Amén. La fe también te hace permanecer en la visión. Número 2, la fe es el puente que te conecta al plan de Dios. A veces oramos para que Dios nos diga qué hacer o cómo hacer, pero a veces no tenemos la fe para creer lo que Dios tiene para mí. A veces no tenemos la fe para creer lo que Dios puede hacer en mí. Por eso es importante que puedas comprender que tu fe te conecta al plan de Dios. ¿Cómo puedes entender lo que Dios tiene para ti? Necesitas fe, necesitas creer que tu Dios sobresale de tu realidad, que tu Dios supera todas las expectativas. Y por último, la fe te ayuda a sostener el tamaño de la visión, porque a veces la visión siempre tiene que ser, dijimos, superior, ¿verdad? Tiene que ser mayor a tu realidad. Pero cuando nos encontramos en ciertas posiciones o en ciertas etapas de la vida, a veces la visión se hace pesada. A veces siente que no puedes continuar. La visión se hace gigante. La visión se hace imposible. Pero cuando nuestra fe está firme, podemos con la visión. Porque sabemos que no son nuestras fuerzas. Porque sabemos que no son nuestras capacidades. Porque sabemos que no son nuestros recursos, sino que fue Dios quien puso eso en nosotros. Vamos a aprender cómo estructurar o por dónde empezar a planear o a gestionar una visión. Y lo vamos a hacer tomando como analogía lo que hablaba hoy nuestra pastora Melissa sobre la historia de la tierra prometida. Y quiero que analicemos ciertas cosas generales que pasaron allí y que tienen que ver con cómo planeamos una visión. Lo primero es que tu visión tiene que ir respaldada por una palabra de Dios. Tú no te puedes lanzar a visionar algo en Dios sin una palabra que Dios te haya dado. Porque cuando te encuentras ante un obstáculo, tus palabras, tu ánimo, tus emociones no van a ser suficientes para enfrentar o para salir adelante. Necesitas una palabra de Dios, una promesa, una instrucción, una revelación de parte de Dios. Y esto ocurrió en esta historia. En Números capítulo 13, si usted puede ver en el verso 1, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo. Y Jehová habló a Moisés diciendo. Ya Jehová le había dado una palabra a Moisés. Ya le había dado una revelación de cómo lo iba a hacer, de qué manera lo iba a hacer. Entonces, piensa qué palabra Dios ha entregado a tu vida, en tus emociones. Quizás es una visión que tiene que ver con tus emociones. Quizás es una visión que tiene que ver con la historia de tu casa. Piensa qué palabra Dios te ha entregado para este año. Dios puede hacer cosas antes que se acabe este año. Amén. Dios puede abrir puertas antes que este año se acabe. Pero tienes que saber sobre qué estás caminando.
Número 1, una palabra. Número 2, recursos. Tienes que aprender a identificar con qué cuentas, qué Dios te ha puesto en las manos, qué Dios te ha permitido tener. Y lo podemos ver aquí en el verso 17 en adelante, que dice: y los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole: subid aquí a el Negev y subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numerosos, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, y si en él hay árboles o no. Miren todas las características que ordena Moisés para que vayan a identificar la tierra: si es estéril, si es fértil, si hay fortificaciones, si hay fruto, si hay árboles. Eso nos habla de recursos. ¿Qué recursos tienes hoy? Y no te estoy hablando de dinero. Estoy hablando de qué cosas Dios te ha entregado. ¿Cómo estás tú con el Señor? ¿Cómo está tu intimidad con Dios? Tu intimidad con Dios es un recurso. Tu intimidad con Dios es un recurso. ¿Cómo está hoy eso? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está la relación con tus padres? La relación con tus padres es un recurso. ¿Cómo te relacionas tú con los demás? La relación que tú tienes con los de tu alrededor es otro recurso. ¿Qué te ha entregado el Señor en las manos? La Biblia dice que por lo menos Dios nos ha entregado un talento a cada uno. Uno. Hay otros que tienen más, gloria a Dios por esos. Pero la Biblia registra y dice que por lo menos uno. Hay algo que tú tienes. ¿Qué es? ¿Te has tomado la tarea de mirar qué Dios te ha puesto en tus manos? ¿Qué son esos recursos? Ahora, no es solamente también mirar qué tienes, sino qué no tienes. ¿Qué te hace falta? De pronto es un tema de carácter, que eres una persona que le cuesta esperar. Me incluyo ahí. Que te cuesta esperar, que te cuesta ser paciente, que eres todo para el instante. Y tienes que trabajar la paciencia. De pronto que eres una persona amargada y hasta un hola te cae mal. Tienes que mejorar tu ánimo. Cómo te perciben los demás que estás proyectando. Esos también son recursos. Porque a veces asociamos los recursos a lo monetario. Y la fe trasciende eso. Porque a veces Dios no te da lo que de pronto tú necesitas. Porque quizás eres una persona que no sabe ahorrar. Y si Dios te da el salario que tú anhelas, Dios sabe que te lo vas a comer en menos de un mes. Y Dios no te va a dar nada para que te pierdas. Dios te lo va a dar para que te multipliques, para que te consolides, para que bendigas a otros. Entonces, ¿qué me hace falta? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cuáles son los recursos que tengo y que no tengo? Número 3, el siguiente cuadro habla sobre tiempo. Hay cosas que te van a llevar tiempo en la visión. Por eso la visión es adaptativa. Porque la vida es así. No todos nacimos en las mismas familias. No todos tenemos las mismas oportunidades. Hay unos que por la gracia del Señor nacieron quizás en unas familias mucho más cómodas y hay cosas que van a conseguir más rápido.
Hay otros que de pronto no tuvimos esa fortuna, quizás de nacer en una familia mucho más cómoda, y hay cosas que te van a tener que costar un poco más. Pero ambas realidades, Dios está ahí. Ambas realidades, Dios está ahí. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Hay cosas que te van a tocar tiempo. Y en el verso 25 dice, y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Identifica qué cosas te van a tomar tiempo. ¿Qué cosas le tienes que invertir tiempo? Quizás estás aspirando a una oferta laboral, pero no sabes inglés. Eso te va a tomar tiempo. Y eso hace parte de la visión. Quizás necesitas tener una habilidad, estudiar algo. Eso te va a tomar tiempo. Y hace parte de la visión. No porque no sepas inglés hoy tú vas a desistir de una oportunidad. Tienes que aprender a hacerlo. Porque es la visión a donde Dios te quiere llevar. Y es el camino. Identifica qué cosas te van a tomar tiempo. Eso hace parte de la planeación. ¿Para qué? Para que te mantengas enfocado. Para que la procrastinación disminuya. Porque sabes en lo que necesitas invertir el tiempo. A veces planeamos una visión y como no determinamos qué cosas tengo que invertir mi tiempo, damos vueltas y vueltas y vueltas en lo mismo. Identifica qué cosas te van a tomar tiempo. Es muy importante. Número 4, ya como último para pasar ahorita para orar. Límites. Si bien la visión tiene que superar tu realidad, si bien la visión se adapta, si bien tu realidad alimenta tu visión, tienes que entender que hay limitantes. Hay cosas que te vas a encontrar en el camino. Cuando los espías fueron a mirar la tierra que ya Dios había dicho que era para ellos, se encontraron con unos gigantes. Oh, sorpresa. Y ya esa era su tierra. Y se encontraron con unos gigantes allí. Y ellos dijeron, nos vemos como unas langostas. Se atemorizaron. Le dijeron, hey, Moisés, la tierra está bacana. ¿Para qué? Chévere. Pero hay unos gigantes que ni te cuento. Para allá no vamos. Hay todo lo que Dios dijo que había. Es fértil, hay frutos, bacanísimo. Pero hay un detallito, que hay unos huéspedes ahí que, tú sabes, estos somos chiquiticos y tal. Te vas a encontrar con limitantes para conseguir la visión. Identifica cuáles son. ¿Cuáles son esos gigantes? ¿Cuáles son esos gigantes? De pronto es que eres una persona que le cuesta levantarse temprano. El día para algunos empieza a las 11 a.m. Aló. Sí, eso pasa. O sea, no estoy juzgando a nadie. Eso pasa. Porque es un hábito, porque no tienes más nada que hacer. Pues la razón que sea. Pero es un hábito que no te va a llevar a la visión. Entonces se convierte en un gigante que tienes que derrotar. Porque la visión no va a cambiar. La visión va a seguir siendo la misma. Era la misma tierra. Dios no les dijo, bueno, si encuentran gigantes yo les voy a dar otra tierra para que todo sea fácil. No. Eso es lo que les voy a entregar. Tienen que ir por ello. ¿Qué gigantes tienes hoy enfrente? De pronto, y esta historia ya yo la he contado acá, pero otra vez la traigo
porque es perfecta. Es el ejemplo perfecto. Durante mi carrera, si usted todavía no ha decidido qué estudiar y usted tiene la mentalidad de que va a escoger algo que no tenga matemática, le doy una mala noticia. Todas las carreras tienen matemática. Hasta artes plásticas tienen matemática. ¿Quién dijo amén? Ok, hasta artes plásticas, todo tiene matemática. Así que descarte ese filtro que no aplica. ¿Cuántos les gusta aquí la materia o cuántos no les gusta la materia de metodología de la investigación? ¿Cuántos la odian? Como que qué jartera esa materia. Estamos mal, literal. Ahora imagínense metodología de la investigación cuantitativa. O sea, métale fórmula a eso. Vea, eso es el enemigo ahí adentro, con todos los taches. Y yo, este personaje que está aquí, solo sabe sumar, restar y dividir un poquito. Me encuentro con ese pequeño gigante. Yo dije, Dios mío, yo me equivoqué de carrera, padre. Y la cursé, me la tiré. Me la tiré, pero mal. O sea, ni con uno pasaba. Eso le digo todo. Y tenía una muchachita, una compañera, que Dios la bendiga donde esté, si es que está. Y ella veía que ese era, o sea, yo era bueno en todo menos en eso. Y la muy atrevida, porque es una atrevida, me dice, no la vas a volver a pasar, la vas a perder otra vez. Y yo, te atreves. Obviamente la tenía que repetir porque era obligatoria. Único profesor, no había otro. O sea, era ahí o ahí. Y el profesor me dijo, nos vemos el otro semestre. Y yo, está bien. Bendiciones. Así fue. La repetí y en el primer corte me fue de lo peor. Yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Me cambio de carrera, no sé qué. Y bueno, ya ella había pasado y ella no tiene nada que hacer en ese curso. Bueno, no sé si fue el diablo o Dios que la metió ahí. Y cuando íbamos a hacer el segundo corte, que es el que más vale allá, ella viene y se me acerca y me dice, no vas a pasar. Y a mí me entró lo que yo digo, Dios mío, ella tiene razón, yo no voy a pasar. Lo peor es que yo sentía que ella tenía la razón. Ya. Y el Señor me dice, cuidado que ya yo te di una visión. ¿Qué tengo que hacer? Yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Si yo estoy dándole, pero siento que esto no es lo mío. Y inmediatamente dije, si tengo que estudiar el triple, lo tengo que hacer. Yo voy a hacer mi parte. Ya yo dependo de Dios, no dependo de mí. Y así fue. Yo nunca había estudiado tanto en mi vida, se lo juro. Yo me levantaba a las 3 de la mañana a tirar números, a hacer cálculos, a mirar videos en YouTube de fórmula, de no sé qué. Pagué un refuerzo. Yo dije, voy a hacer hasta lo último. Listo. Segundo corte, me fue más o menos. No saqué 3, pero ahí como que, ahí iba. Y tercer corte, me la encuentro en un pasillo y me dice, no vas a pasar, la vas a volver a dar otra vez. Y yo, ay padre, ¿te la llevas tú o te la mando? Y esa materia era los días jueves a las 6:30 am, era bien tempranito. Y el sábado, Carlos Daniel estaba dando un mensaje tal, no sé qué, y luego él lanza una palabra y dice, dile al justo que le va a ir bien. Y yo sentí como Dios me habló. Se lo juro. Yo dije, ¿seré yo ese justo, Señor? Y yo me aferré ahí. Yo dije, esta es la palabra que Dios me dio. A mí me va a ir bien en ese examen. Y el examen lo tenía dentro de unos 15 días.
Y yo estudiando, dándole esa fórmula, yo soñaba con los cálculos. Dios mío, A, Z, B, paréntesis, no sé qué. Y cuando yo voy tempranito a hacer mi último corte, me la encuentro a la doña. Y me dice, no vas a pasar. Y yo le dije, dile al justo que le irá bien. Y ese quedó así como, este evangélico está loco. Vas a perder. Yo, dile al justo que le va a ir bien. Y yo orando, yo, Dios mío, yo creo en ti. No me vas a hacer pasar pena con la incircuncisa esa que no cree en ti. Y así fue. Hice mi parcial, trataba todo. Y yo, bueno, ya me tocaba esperar a que subieran notas y eso. Y el profesor, antes de subir nota, me llama y me dice, te felicito. No solo porque pasaste, sino porque sé que te costó y te esforzaste. Y aquí estamos. Logramos vencer ese gigante. Entonces, tienes que identificar cuáles son tus limitantes, qué te cuesta y qué tienes que hacer para derrumbarlos. A mí me tocó estudiar como nunca, quizás me esforcé el quíntuple de lo que a una persona normal le pudo haber costado eso. Y era el único de ese curso en donde esa materia yo la llevaba vuelta a nada. Pero yo aprendí a reconocer cuál era mi limitante. Y no me quedé allí. Yo pude haber desmatriculado y congelado eso, pero yo dije, no, yo voy para adelante. Y el Señor me ayudó, amén. Entonces, les dejo eso para que lo mediten, para que se lo lleven para su casa. Y sé que el 2025 será un año extraordinario para muchos, amén. Le doy paso a la pastora Melissa, ya para ir cerrando. Gracias, Will. Está mal si no les gusta metodología de la investigación y si no les gusta las matemáticas. Está muy mal. De hecho, esa es mi materia. Yo doy investigación cuantitativa. En doctorado, que no es lo mismo. Muchachos, quiero invitarlos a que podamos estar en pie. Ha sido una mañana, yo creo que para mí ha sido una mañana de muchas herramientas que el Señor hoy te ha entregado. Porque yo sé que hoy no vas a llegar ese típico 31 de diciembre a escribir en una hojita las típicas peticiones, voy a bajar de peso, hoy sí voy a orar, voy a decir no. Hoy el Señor te ha dado estrategia, te ha dado la capacidad de visionar. Hoy el Señor ha hablado a tu vida de qué necesitas y qué no necesitas para conquistar en tu tierra prometida, para seguir adelante a esa visión. Y tal vez tú dirás, pero es que a mí Dios no me ha dado una palabra con la cual caminar. Pídesela al Señor, pídele al Señor esa palabra. Y como decía Wilson y Alex, no hay mayor ancla en la vida que caminar en esa palabra que Dios te ha dado. Cuando yo conocí al Señor, Dios me habló en Juan 15. Y de hecho, el ministerio que yo empecé a trabajar desde que estaba en otra iglesia fue la consolidación. Y Dios siempre me hablaba de llevar mucho fruto donde yo fuera, de llevar mucho fruto en lo que yo hiciera, de llevar mucho fruto en cada cosa. Pero me dijo, lo único que necesitas para eso es permanecer en mí. Si tú permaneces en mí, vas a llevar mucho fruto en cada cosa. Y yo venía de un contexto de mentes limitantes, de no se puede, hoy no hay, tú no vas a ir, no hay cómo hacer esto, eres mujer. A los que nos años estudié una carrera donde hoy en día de mis compañeros solo el 10% somos mujeres. Y es una carrera de hombres, ¿qué vas a hacer ahí? Y todo era el no. Y el Señor, yo caminé en pos de esa palabra. Y eso es una carrera muy difícil. A mí en el colegio de las matemáticas me iba como perra en misa y me decía, vas a escoger la ingeniería que tiene más matemáticas en el mundo. Y yo dije, sí, esa es la que iba a coger cuando a mí me iba como perra en misa. Y ahora que yo empecé a trabajar en la universidad, me encuentro con ese profesor del colegio que me hizo la vida de cuadros en las matemáticas.
Y yo le dije, ¿usted no se acuerda de mí? Y dije, no, imagínate que se va a acordar de un señor con tantos estudiantes. Ay, sí. Le dije, no, yo estudié en el colegio tal. Ay, sí, yo di clases. Sí, claro, usted es mi profesor. ¿Y usted qué es hoy? No, yo soy ingeniero electrónico. Ay, qué bueno, mira, las buenas bases del colegio. Esas mismas. O sea, en esas limitantes. Pero yo decidí caminar en esa palabra que el Señor me dio. Si tú permaneces en mí, tú vas a llevar mucho fruto. No sabía cuáles eran los frutos, dónde iba a estar. Simplemente le dije, yo decidí permanecer en ti. Y tal vez hoy tú no sabes, o el Señor dice, no, es que yo no sé cuál es la tierra, o no sé cuál es la visión que Dios tiene para mí, o todavía no me ha dado una palabra. Pero lo que sí es cierto, y es que permanecer en el Señor, confiar en Él, te va a llevar a ser muy fructífero, a estar en la tierra prometida, a estar en donde el Señor quiere para ti lo mejor. Y así que este taller de visión es muy importante, porque en los momentos de dificultad tú vas a tener esa palabra ancla. Hoy te dejo que antes de hacer esas peticiones típicas del año, pídele al Señor que te dé una ancla de su palabra. ¿Cuál es la palabra, Señor, por la cual yo voy a anclar mi vida en este tiempo? ¿Cuál es la palabra que me va a acompañar hasta el último día de mi vida? Y en los momentos de dificultad lo voy a recordar. Así que en este día yo quiero que ahí donde estés, hoy no simplemente le digas, Señor, estas son mis peticiones, esto es lo que quiero para este 2025, esto es lo que anhelo, sino simplemente, Señor, hoy voy y te entrego el control de todo esto. Hoy te entrego, Señor, el control de mi vida. Tal vez había intentado hacerlo a mi manera, planificar a mi manera, visionar a mi manera, y hoy no lo estoy viendo. Hoy, Señor, decido entregarte todo. A veces no se entiende. Y si te sabes esta canción, la puedes cantar ahí donde estás. Más que mí mismo, creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Mírate como el Señor te ve, capaz de lograrlo todo, porque Él va delante de ti. Suelto mis sueños, yo suelto mis deseos. Y en esta mañana entrégale al Señor toma control de mi vida. todos tus sueños, tus anhelos. Nada anhelo más que a mí. Suelto mis planes, Y esto que has visionado, mis decisiones. ríndelo al Señor. Toma control de mi vida. Decide confiar en Él. Nada anhelo más No permitas que la incredulidad limite tu visión. No permitas que lo que estás viendo atrofie tu visión. Porque no es por vista, es por fe que andamos. Porque no caminamos por lo que el mundo y sus deseos te dicen que tienes que tener, sino que tú caminas por una promesa que el Señor te ha dado. Y sabes que esa promesa ya está cumplida. Una promesa de libertad, una promesa de restauración. El Señor te sacó de Egipto y te trajo a su tierra prometida. Y en el proceso te hizo libre, y en el proceso cambió tu mente, y en el proceso te ha transformado. Y hoy en tu tierra prometida, el Señor aún te entrega la visión y te dice, ve y conquista, no solamente para ti, sino para tus generaciones, porque ya no tomarás decisiones basadas en tus deseos solamente, sino basado en los planes que el Señor tiene para ti. Hoy es el tiempo de soltar a tu manera, de soltarlo a las decisiones que tomabas conforme a tu propia sabiduría. Y hoy el Señor te dice, yo tengo lo mejor para ti. Yo tengo planes de bien y no de mal, porque yo tengo esperanza y un futuro para ti. Tal vez hoy no estás viendo la tierra prometida en que supuestamente tenías que estar, pero hoy el Señor te dice, sí está, la estás pisando, porque yo estoy contigo y voy contigo. Solamente sé valiente,
esfuérzate, esfuérzate, te dice el Señor, porque yo entregaré en tus manos cuanto he prometido, cuanto has soñado. Suelto mis sueños, te suelto mis deseos, toma control de mi vida. Tu plan de lo más que el mío, te suelto mis planes, te suelto mis decisiones, toma control de mi vida. Porque ya no quiero que sea más a mi manera, Señor. Quiero soñar tus sueños. Quiero tus sueños, Señor, en mi vida. Quiero soñar lo que tú sueñas para mí. Quiero la visión tuya en mi vida, Señor. Quiero que tu presencia sea lo que yo más anhele, lo que yo más añore. Porque tú eres mi provisión, tú eres mi tierra, tú eres mi deseo, Señor. Porque ya no estoy más en el desierto, porque ya no camino errante sin ninguna visión, porque ahora mi visión eres tú, lo que tienes para mi vida, lo que has planificado para mi familia, la posteridad que tú me has prometido, la herencia eterna que tengo en ti, Señor. Esa es hoy mi visión, caminar en tu propósito, caminar y nunca soltarme de ti. Y yo sé que todo vendrá por añadidura, las bendiciones vendrán a mí, mucho fruto vendrá a mi vida, pero lo primero eres tú, Señor. Hoy decido profundizarme en tus aguas, hoy decido dedicarte más tiempo, Señor. Hoy decido entregarte todo mi tiempo para ti, Señor, porque ya no será un obstáculo lo que este mundo me ofrece, ni mi trabajo, ni mis estudios, ni mis amigos, ni nada serán el obstáculo para llegar a ti, Señor, sino que hoy decido cambiar mi mente. Ya no cambio en el desierto, yo no estoy en el desierto, yo estoy en mi tierra prometida, estoy donde tú me dijiste que iba a estar, Señor, y allí tú me estás capacitando, y allí tú me estás entrenando, y ahí me estás forjando, Señor, para conquistar, para bendecir mi casa, mis generaciones, porque tú me escogiste, me llamaste. No por en vano nos llamamos una misión, Josué, porque esa misión de valentía nos las entregaste. Y cada valiente que está aquí, Señor, no cerrará sus ojos, ni sus días se agotarán hasta ver, Señor, y conquistar todo lo que tú has propuesto en nuestra vida, Señor. Cada plan, cada futuro que está en esta generación, cada persona que vino aquí, Señor, hoy que salga con la convicción de que ya están en su tierra, que ya tú los trajiste, Señor, y es el tiempo de tomar acciones, es el tiempo de levantarte, es el tiempo de accionar, es el tiempo de caminar en ti, Señor, y de ir en pos de lo que tú nos has prometido. Y como Caleb, Señor, en su tiempo reclamó lo que tú le habías prometido, Señor, y no se quedó con que ya era tarde para reclamarlo. No es tarde para tus sueños, no es tarde para tu visión, porque aún Caleb, siendo anciano, dijo: ¿sabes qué? Yo no lo reclamo solamente para mí, lo reclamo para mis generaciones. Y hoy el Señor te dice que tus sueños no son tardíos, que tu visión no es tardía, que Él te ha dado esto en el tiempo correcto para ti y para tus generaciones, Señor. Te alabamos, Señor, en esta mañana y te bendecimos. Bueno eres tú, Padre, porque tú nunca nos has dejado. Y si alguien está atravesando por un momento muy difícil, a que sus fuerzas hoy se han agotado y que tal vez, como el pueblo de Israel, se han quejado, Señor, hoy te pido, número uno, que nos perdones porque tal vez la incredulidad muchas veces se ha adueñado de nosotros, Señor. Perdónanos cuando en el momento duro dejé que el enemigo jugara con mis pensamientos. En ocasiones accioné y tomé erradas decisiones, pero yo hoy te pido en el nombre de Jesús que nos des nuevas fuerzas en el nombre de Jesús, una unción fresca, una fe renovada, una fe aumentada, Señor, una fe que conquista, una fe, Señor, que da para los demás, una fe, Señor, para creer en lo grande que eres tú y lo grande que podemos ser y que podemos soñar en ti, Señor. Te bendecimos en esta mañana y declaramos que, siendo nuestro penúltimo servicio del año, Señor, lo que viene para esta generación es grande, Dios, porque hemos decidido
salir de nuestra mentalidad de desierto y de creer que ya estamos en la conquista, que estamos donde tú nos quisiste traer, Señor, y que es tiempo de vernos como tú nos ves, de creer en el Dios que eres grande, Señor, y que lo que hay para nosotros es sí y amén, es bendición, y no importa la prueba, no importa la circunstancia, tú siempre estarás con nosotros y siempre vencerás por nosotros en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.